Tenemos el gran gusto de compartir con Susana Torres Molina. La voy a presentar en primer lugar. Ella es escritora, dramaturga, maestra de dramaturgia y directora teatral. Tiene más de 35 textos teatrales estrenados, entre ellos Extraño juguete, Inventario, Espiral de fuego, Amantísima, Sorteo, Una noche cualquiera, Estática, Lo que no se nombra, Ella, que ha sido merecedora del primer premio concurso Fondo Nacional de las Artes y premio Trinidad Guevara en 2006, Manifiesto versus Manifiesto, premio Faena a las Artes en 2006, premio Florencio Sánchez en 2008, primer premio concurso Coligua en 2008, premio municipal en 2012, nominada Mejor Autora, premio María Guerrero en 2010-2011 por la obra Esa extraña forma de pasión. También tiene como obras Estática de 2011-2012, Ya vas a ver de 2015, La Fundación, escrita en 2016 y montada en 2016, 17, 18, Un domingo en familia, que ha sido parte de beca creación del Fondo Nacional de las Artes en 2017, finalista del Concurso Nacional de Obras de Teatro del Instituto Nacional de Teatro en 2018. El texto fue seleccionado en la convocatoria de proyectos teatrales para la programación 2019 del Teatro Nacional Cervantes, periodo 2019-2020. También ha sido premio Luis Abail con esa obra Mejor Autoría en 2019. Ha dirigido la mayoría de sus textos teatrales y también de otros autores y músicos. Coordina talleres de dramaturgia, de narrativa breve, en forma institucional e independiente a partir de 1990. Y muchas de sus obras han sido estrenadas en New York, Washington, Londres, México, Río de Janeiro, Madrid, Montevideo, Portugal y República Checa. Ha tenido muchísimos otros premios, como premio municipal, primer premio municipal por la obra Manifiesto versus Manifiesto, bienio 2006-2007, premio Conex 2014 dedicado a los destacados en las letras argentinas de la última década en el género teatro, beca a la creación Artes Escénicas otorgada por el Fondo Nacional de las Artes para el proyecto de escritura de Un domingo en familia en 2017. Y también primer premio nacional Artes Escénicas por el texto dramático Ya vas a ver, producción 2015-2018, otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Y particularmente nos interesa conocer de sus últimas obras o de sus obras recientes que abordan la temática de memoria y dictadura o de la historia reciente, y esas obras son Esa extraña forma de pasión, La Fundación y Un domingo en familia. En principio nos interesa conocer cuál fue el origen de esas obras, el proceso creativo, y luego seguiremos intercambiando con distintas inquietudes que estudiantes de letras les vayan manifestando. Sí, a mí me interesa contar un poco cuál es el origen, ¿no? Cuál es la imagen disparadora que da vida a un texto, y para también dar cuenta de que si uno está receptiva lo suficiente, de pronto una charla en un bar, una película, como en este caso, por ejemplo, en Esa extraña forma de pasión, el primer texto que yo escribí, que pensé que iba a ser una obra, bueno, breve, pero que la quería escribir, fue a partir de un artículo en el diario que me impactó sobremanera, y cuando a mí me impactan las cosas y no las entiendo, me pongo a escribir. Cuando entiendo, no me interesa escribir. Cuando me genera mucha inquietud y no entiendo cómo eso es posible,
entonces donde yo ahí me siento a escribir. En este caso contaban que en Bahía Blanca, bueno, eran testimonios de secuestradas que después habían sido liberadas, contaban que el fin de año lo habían pasado y que ellas secuestradas fueron invitadas, fueron llevadas a festejar y a comer, y había champán, y había comida, y bailaban, y les habían dado ropa para que se pusieran, y ellas bailaban y tenían los grilletes puestos. O sea que había todo un festejo entre represores y secuestradas de fin de año, aparentemente, bueno, todo como si fuera una fiesta habitual de fin de año, pero bueno, ellas estaban bailando con los grilletes puestos y eran secuestradas, digamos, no tenían ninguna libertad. Esa imagen para mí fue disparadora para Sunset, y me puse a escribir en donde la escena es con dos represores y una secuestrada, donde hay una relación afectiva entre uno de ellos y la secuestrada. Me pareció también interesante bucear en ese aspecto porque entre todo este trabajo que yo hice de investigación y de lectura, supe que habían habido muchas parejas entre secuestradas y represores, sobre todo en la ESMA, y que inclusive al día de hoy hay parejas que han continuado, ¿no? Entonces también era un tema interesante para bucear en esa relación secuestrador-secuestrada y cómo de ahí se puede dar una relación afectiva, de qué manera. Bueno, entonces yo elegí contar eso, ¿no? Donde ella le pide por favor que la libere porque de esta manera ella no sabe si lo está eligiendo o no, ¿no? Después quería, una vez que terminé ese texto me di cuenta que tenía ganas de seguir escribiendo sobre los 70 y sus diferentes circunstancias, y bueno, con una mirada crítica hacia la organización, hacia la organización montonera en este caso, me pareció que reunir a dos militantes en la clandestinidad con puntos de vista que empiezan a ser muy distintos y confrontativos, era también muy interesante de poder decir o de poder plantear muchos interrogantes y preguntas que yo misma tengo. Y ya tenía dos escenas y ahí apareció la tercera, que era esto de culpar a las sobrevivientes de haber estado en un campo de concentración, podríamos decir, y al volver a la vida, a su vida, cuando la liberaron, muchos de los que son ahora militantes, inclusive de los derechos humanos, hicieron comentarios como si volvieron, si las dejaron libres, por algo habrá sido. Dándole a esas personas, sobre todo mujeres, como que si fueron liberadas es porque, bueno, evidentemente fueron protegidas, tuvieron a alguien que las protegió, tuvieron a alguien con la cual mantuvieron relaciones. Bueno, entonces, en la tercera quería plantear esta situación entre una superviviente y el hijo de un desaparecido, donde el padre y ella y esta mujer estuvieron en el mismo sitio, en el mismo lugar de secuestrados, ¿no? Y entonces el hijo, que viene, por supuesto no frontalmente, sino que dice que es periodista y viene a hacerle una nota porque acaba de sacar un libro, empieza cada vez a indagar más, y ahí un poco es ¿por qué mi padre lo asesinaron y usted está libre? ¿Por qué? Entonces me gustaba esto de
plantear 3 situaciones muy desde adentro. No hay nadie que mira desde afuera y juzga. No, los militantes son 2 militantes en la clandestinidad. Esta secuestrada está con los secuestradores en un lugar que podría ser la ESMA, y la escritora, que es la única situación actual, digamos, está ahí en su tarea, y viene alguien a su casa y le plantea todo esto, ¿no? O sea, están todos comprometidos con lo que está pasando, son actores de lo que está sucediendo. Y bueno, y ahí se armaron las 3 escenas. Yo, a medida que las iba escribiendo, me di cuenta que iban a conformar un espectáculo y que iba a tener que trabajar, bueno, como armando un guión dramático, y lo que hice fue ensayarlas independientemente durante un tiempo hasta que estuvieron, o sea, ensayaba una escena, después la otra, los actores no trabajaban juntos, hasta que en un momento, por eso creo que es un espectáculo que evidentemente se pudo hacer porque yo soy autora y directora. Hubiera sido muy diferente si yo hubiera escrito estas 3 obras y se los hubiera dado a alguien y no sé qué hubiera hecho. En este caso yo ya las tenía como muy internalizadas, las había ensayado independientemente, y en un momento, ya cuando estaban las 3, decidí juntar a los 7 actores, y ahí armé como un guión en donde, bueno, iba cortando como si fuera cine, ¿no? Hasta acá, corte, seguimos acá, corte, seguimos acá. Bueno, al principio fue muy caótico, pero yo confiaba que realmente se iba a ordenar. Los actores no sabían, no entendían, decían, ¿pero cómo? ¿Qué hago yo? Y entonces, ¿dónde me quedo? Bueno, nada, hay que bancarse toda esa situación, sabiendo que en algún momento se ordena. Y así se fue armando el espectáculo, como un rompecabezas, ¿no? En donde los 7 actores estaban siempre en escena, pero donde quedaban como cine, ¿no? Primer plano, segundo plano, y era muy claro cuál era el primer plano. Tanto es así que cuando fuimos, porque fue una obra muy debatida, tuvo mucha repercusión, y venían grupos y después nos invitaban, después ir a charlar a sus casas, y muchas veces me dijeron, era muy fácil seguir la situación protagónica por las luces. Y yo les decía, no hay un cambio de luz. O sea, no había, la luz era la que era, porque justamente yo quería simplificar al máximo, y no había un cambio de luz. Y ellos sentían que la luz los iba como guiando para ver cuál escena tenían que ver, pero no, era como una mirada más cinematográfica. Bueno, yo soy muy cinéfila, entonces ahí puse un poco muy claramente que era dónde estaba el primer plano, pero era muy interesante porque al final, como estaban las 3 escenas al medio y en los 2 laterales, se empezaban como a acercar y a cruzar, entonces era muy interesante cuando el represor caminaba y la miraba a la escritora, como si estuviera mirando, no sé, un mueble, pero la miraba. Entonces acá la significación era muy fuerte, porque se quedaba ahí y miraba, y después seguía caminando. Entonces empezaban las escenas como a juntarse de alguna manera, sin ser realista, pero en el movimiento había algo de eso. Bueno, sé que generó muchísimo debate por muchísimas razones, pero un buen debate, o sea, generaba sobre todo a la gente, a nuestra generación, a la que había estado más comprometida. Bueno, creo que fue la primera vez que en los escenarios hubo una crítica hacia la organización Montoneros, sin mencionar Montoneros, pero era muy claro, o sea, daban órdenes desde Europa a los militantes de acá, como si no supieran lo que estaba pasando acá, ¿no? Bueno, eso fue esa extraña forma, como se fue armando, porque no fue que yo me escribí las 3 escenas como se veo. Inclusive cuando publico el texto, lo publico separado y cuento que, bueno, sería muy complicado
poder escribirlo de la manera que después fue armando. Tendría que ser un guión aparte, y además justamente para los nexos yo hice algunos textos mínimos para poder unir bien los nexos, ¿no? De cuando se cortaba algo y seguía en otro lado. La fundación también vino de una nota en el diario, de un periodista muy conocido, que siempre se ha destacado por hacer denuncias que después dan cuenta que son reales. Y en este caso era un movimiento familiar cristiano que en los 70 se había dedicado a distribuir los hijos de las secuestradas y asesinadas entre familias católicas o familias leales, como lo llaman, que son las familias de los militares o de la gente, de los integrantes de las fuerzas de seguridad, militares, etc. Entonces, cuando yo leo eso, me produce, ¿no?, un gran dilema y inquietud de ver cómo se puede unir, ¿no?, los preceptos y los valores católicos junto con el secuestro, asesinato y robo de niños. ¿Cómo son esas personas que pueden tener ligado sus valores católicos, ama a tu prójimo como a ti mismo, y al mismo tiempo, digamos, ser cómplice de eso que estaba sucediendo? Entonces, cuando no entiendo algo, me pongo a escribir. Entonces me puse a escribir. Y yo no quería que fuera una denuncia ideológica, voy a denunciar a los militares o a la... No, ahora no quería. En ese momento, evidentemente, quería salir de ahí, y me pareció muy interesante porque hacían como exámenes muy exhaustivos y detallados de las parejas que venían a esta fundación a querer adoptar un bebé. Les preguntaban muchas cosas, inclusive, digamos, cómo era su nivel económico, hasta iban a visitar las casas para ver si estaban preparadas para tener un bebé, les preguntaban sobre, por supuesto, si eran católicos practicantes, si iban a misa todos los domingos, bueno, etcétera, etcétera. O sea, no es que le daban un bebé así, sin averiguar todo esto, ¿no? Entonces, me pareció como que esa situación era muy teatral, una pareja que venía a adoptar un bebé, y esta mujer, que me la imaginé una mujer muy de clase alta, tipo Opus Dei, en un lugar elegante, y después aparecía el abogado, que también era como un abogado de clase alta. Me interesaba ubicarla en ese lugar, ¿no? De la complicidad también de la clase alta y la clase católica. Y entonces, no era que este matrimonio que venía a adoptar el bebé tuviera una crítica ideológica, estuviera en contra de lo que estaba sucediendo en el país. Nada de eso. Estaban todos de acuerdo. Pero el conflicto, ¿dónde aparecía? El conflicto aparecía desde lo afectivo, que me parecía lo interesante de proponer, no desde una disidencia política o ideológica, sino desde lo afectivo. Todo iba muy bien hasta que ella empieza a preguntar por una amiga que fue detenida, porque en ese momento no se hablaba de secuestro, y va preguntando, y bueno, y la situación se empieza a enrarecer, el marido se empieza a poner muy nervioso, y esta mujer empieza como a desconfiar de que no están seguros del paso trascendente que van a dar, etcétera, etcétera. Me pareció interesante plantear la situación dramática desde el afecto, ¿no? O sea, tomando, por
en cuenta lo que sucedió con las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo eran señoras, amas de su casa, apolíticas, pero tenían hijos que no, que eran militantes, que eran, estaban dentro de todos estos movimientos muy fuertes que había en los 70. Y entonces, ¿qué pasa? Desaparecen sus hijos y ellas salen a la calle. Y al salir a la calle empiezan a politizarse. Terminan siendo el movimiento de resistencia más importante, más fuerte, más valiente que hubo en la dictadura, ¿no? Pero ellas no eran políticas, la situación las hizo. Empieza a preguntar por su amiga que estaba embarazada y dónde puede estar, y se empieza a transformar en alguien muy incómodo y al cual no se le puede dar un bebé, y al mismo tiempo el final es bastante siniestro, ¿no? Donde ella va a quedar ayudándola a esta mujer, y como no responde y no contesta, bueno, hay un timbre que toca que no sabemos, pero da como la sensación de que, bueno, los que la vengan a buscar no van a ser muy agradables con ella. Familia también es como la sumatoria de acopio de materiales, de haber estado investigando, explorando mucho con esta temática, que por supuesto generacionalmente me ha tocado, y además en forma directa, porque terminamos con mi pareja de ese momento, que era Tato Pavlovsky, terminamos exiliados en Madrid, ya que lo vinieron a buscar a nuestra casa. Mis hijos estuvieron encapuchados con ametralladoras, o sea, no es que es todo solamente bibliografía. Y un domingo en familia, yo leía sobre todas estas situaciones y un montón de libros sobre la violencia de los 70, los peronistas, los montoneros. Cuando había una beca, el Fondo Nacional de las Artes, y yo dije, bueno, voy a escribir sobre Roberto Quieto. Entonces, ahí puse que me pareció una figura trágica contemporánea, porque tenía un montón de condiciones ese personaje, era abogado, era mayor que el resto, tenía muy mala relación con Firmenich, era uno de los jefes montoneros, no estaba de acuerdo con la política de las armas, no estaba de acuerdo con entrar en la clandestinidad y mucho menos cómo se hizo, y al mismo tiempo no podía abrirse, como decían ellos, porque era un jefe montonero, era un tipo muy comprometido, y sabiendo que iban al desastre, al desafiar a las Fuerzas Armadas, ya al final estaba en un estado realmente muy deprimido y desesperanzado, que es más o menos cuando se queda todo ese domingo en una playa en Martínez, rodeado de gente, alguien que está acostumbrado a militar y un tipo muy responsable y valiente, lo que estaba haciendo era absolutamente irresponsable. Pero yo, un poco, después de leer mucho, seguramente ya él quería terminar con esta situación, era muy familiero, extrañaba a su mujer y a sus hijos, y como su mujer nunca había entrado a la organización, no los podía ver, aunque los veía igual, porque el resto de los militantes o de los jefes montoneros se habían ido a la clandestinidad con sus familias. Bueno, todo eso para mí me generaba realmente una figura trágica, y más cuando leí un libro que se llama Doble Condena, de Alejandra Viñoles, que es una periodista que escribió este libro, y doble condena porque la represión lo secuestra y nunca más aparece, pero al mismo tiempo Montonero, siendo él el segundo jefe, como después de que lo secuestran, a los 2 o 3 días caen algunos lugares no muy importantes de la organización, bueno, lo tildan de traidor y que lo van a justiciar en el momento y en la situación que sea
posible, ¿no? O sea que esa es la doble condena, o sea, por un lado, el cuerpo nunca apareció, y por otro lado, Montoneros lo tilda de traidor y le hace un juicio sumario, ¿no? Todo eso está en Un domingo en familia, y también está la figura de Firmenich, al cual yo le tengo una gran animosidad realmente, ¿no? Es un ser nefasto. Se nota en la obra mis predilecciones. Bueno, y todo eso tratando de, cuando empiezo a escribir, y como estaba la voz de Quieto, pero quería que apareciera Firmenich, y Perón, y los militantes, y todo, no quedaba otra que una obra que fuera coral, polifónica, como también lo es Esa extraña forma de pasión. Ambas dos no responden a la obra tradicionalmente, como sí la Fundación, que es, ¿no? Tiene una unidad de tiempo-espacio, los personajes son como realistas, porque justamente yo lo que quería era algo que fuera muy hasta agradable, una pareja que viene a adoptar un bebé y que poco a poco se fuera apareciendo lo siniestro, pero que no apareciera desde el principio, sino que fuera apareciendo, que tuviera su clímax en el final. Y por eso me interesaba acompañar esta situación de una manera muy normal, digamos. Ella, la persona que los recibe también es muy normal, se pasa hablando con términos religiosos, el abogado es muy simpático, todo, pero ¿no? Ahí empieza el desarrollo, digamos, siniestro de la obra. En cambio, las otras dos tienen armados que, bueno, son distintos, ¿no? En una junto tres situaciones y las hilvano en una trama, en la otra, en la misma situación, hay varios personajes y se utilizan muchos lenguajes heterogéneos, porque hay desde citas, todo lo que dice Perón y lo que dice Firmenich son sacados de sus textos reales, muchas de las cosas, algunas cosas de los militantes, pero no tantas, y todo lo que dice Quieto, no, es de mi autoría, ¿no? Es de mi imaginación, de lo que yo imaginaba que podría estar sintiendo este hombre, y tuve la gran alegría y tranquilidad también, porque a mí me daba miedo, porque los hijos de Quieto viven, la mujer de Quieto vive, y yo me estaba metiendo con un personaje muy cuestionado por distintos lados. Y bueno, fue la mujer de Quieto a ver la obra, fue el hijo de Quieto, y el hijo de Quieto, Guido, me escribió, no sé si en el Facebook, creo, bueno, un mensaje, la verdad, muy estimulante, muy amoroso, diciendo que la verdad que me agradecía tanto, que me hubiera... Que me hubiera interesado por la figura de su padre y que rescatara, ¿no? Todo lo bueno que él había tenido, inclusive con sus contradicciones, etcétera, etcétera. Un domingo en familia, como Esa extraña forma de pasión, que eran obras así que ya la dirección está muy comprometida con la escritura, yo la escribí para dirigirla yo. Inclusive mucho del texto está el cuadrado de arena, los cánticos, la percusión, todo eso ya está en el texto. Pero cuando la llevo al Cervantes y dicen que sí, que les interesa y que la eligen para la temporada 2019, pero que no quieren que los autores dirijan sus propias obras. Yo ahí dije, wow, ¿qué hago? ¿La retiro y la dirijo? Bueno, entonces la dejé, y por suerte, bueno, Juan Pablo hizo algo muy interesante, muy atractivo, pudimos charlar mucho y estuvo bueno. La pregunta era que podemos decir que la sensibilidad y los sentimientos son temas fundamentales de la obra, como se ve en el personaje él, al principio cuando dice que extraña a su familia, que en la época de la Navidad y a fin de año se nota mucha emoción en el
personaje, que también era un factor fundamental en poner esto, como vos bien decís, en un primer plano, porque parece que los combatientes o los jefes no, les cuesta poner también el plano de los afectos, ¿no? Parece que quedan muy relegados, como que eso es cosa de mujeres, más bien, más que de hombres. Y acá a mí me interesaba esta tensión que había entre toda su militancia, su combatividad, ser jefe militar. Él fue el que organizó y planeó el secuestro de los hermanos Born, por los cuales pagaron, creo que fue el secuestro que se pagó más, una suma más grande, que fueron $60 millones. Cuando él lo agarran, lo secuestran, él sabía dónde estaban los $60 millones. Además de que como era jefe militar sabía dónde estaban todas las armas. O sea que cuando lo consideran a él traidor, yo siempre lo digo, ¿no? Si él hubiera querido hablar, realmente, si hubiera querido decir todo lo que sabía, pero no quedaba nada en pie y además los 60 millones tampoco hubieran estado. Pero bueno, volviendo a Quieto, a mí me interesaba, gustar es un término pobre, me interesaba ¿no? Esta fuerzas que lo tensionaban a una especie de héroe, podríamos decir, pero que al mismo tiempo extrañaba muchísimo a su familia y que además, y esto no es poca cosa, no estaba de acuerdo en cómo se estaban encarando las cosas. O sea, además de extrañar, él no estaba a favor de combatir con las Fuerzas Armadas, de que todo se solucionara con las armas, no había estado de acuerdo con la clandestinidad porque dejó a muchísimos compañeros a la intemperie que fueron rápidamente secuestrados, o sea, fue algo muy mal organizado. Bueno, y al mismo tiempo, y esto es la situación dramática, potente, no puede irse de ese lugar, por el lugar que ocupa y por el compromiso que tiene, porque además lo seguían a él muchísimas militantes que se habían entrado a la organización porque estaba él, por ejemplo. Entonces todo esto tiene que ver con mucho afecto, mucha emocionabilidad, muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas pasiones y apasionamientos, ¿no? que están muy en este personaje, muy a flor de piel. Algo que nos interesó mucho es la forma en la que se muestran justamente esas contradicciones que tenían los montoneros, no solo dentro del grupo, sino con ellos mismos, y que a veces los llevaba a la violencia, a abandonar, a dejar de lado sus ideales que tenían al principio, o tener que abandonar su familia, y eran juzgados por personas queridas, como el caso del papá de Miguel, en esa extraña forma de pasión, o por sus propios compañeros, como es el caso de él en Un Domingo en Familia, y se percibe como, aparte de los militares, había otros obstáculos que a veces no, a pesar de su fuerza, no era suficiente para soportar todo eso. Y teníamos una pregunta respecto del personaje de Beatriz. ¿Cómo se vincula usted con ese personaje? Con sus pensamientos, sus vivencias, teniendo en cuenta que es un testimonio de esa época a la que alude la obra. ¿Cómo me vinculo? No sé, era muy interesante porque esto me lo comentaban una vez que se estrenó la obra, en donde muchos me dijeron, Beatriz, sos vos, escribiendo ahí, porque estaba ella en escena con la computadora en un lateral, claro, con sus libros y todo eso, y como que hacían una asociación de que, como además era la única escena actual, las demás remitían a los años 70, y eso yo nunca cuando la puse, nunca pensé en eso, ¿no? Pero después decía, mira vos, ¿no? Está ahí la escritora escribiendo que podían ser todas estas historias pasadas, porque después empezaron a ver como más relaciones y de pronto Beatriz podía ser la secuestrada que estaba en Sunset,
que había estado secuestrada en la ESMA, y como Beatriz había estado secuestrada, podía ser. Miguel, el chico, Miguel es, ¿no?, el que viene a hacerle el reportaje, la entrevista, que su papá siempre escribía y llevaba libretitas, podía ser, ¿no?, el que estaba en la clandestinidad, que lleva libretitas y escribe. O sea que de pronto se empezaron a armar como una serie de conexiones y de hilos que no estaban presentes conscientemente, pero que se ve que cuando una se pone a escribir, hay un inconsciente que empieza a generar unos entramados que después salen a la luz, no en ese primer momento, ¿no? Pero yo lo pienso y digo, Miguel habla de su padre que escribe en libretitas, y yo lo pongo al personaje está en el hotel alojamiento escribiendo en libretitas, pero no fue consciente nada de eso. Después empecé como a ver todas estas hilaciones. Y con Beatriz, a mí me parece, yo quería hablar de esto, quería hablar de estas mujeres, porque no pasa lo mismo con los hombres que han vuelto, digamos, de un campo de concentración. Pero las mujeres, cómo se las culpabilizaba por haber sobrevivido, ¿no? Por haber, cuando había tantos que habían sido asesinados, ¿por qué estas mujeres volvían y habían sobrevivido? Algo habían hecho. Entonces acá pongo al que la juzga, pongo a Miguel, ¿no? Sí. Que viene como un periodista, pero que después cada vez más empieza a presionar, hasta que finalmente, al final le dice, pero usted colaboró, como directamente le hace la pregunta, ¿usted colaboró? Y ella le contesta que ella más colaborar, ¿no? Que cuando el cuerpo grita, ¿y quién sos vos para decirme a mí lo que...? O sea, tampoco yo quería que dijera, ¿cómo me decís eso? No, ¿cómo voy a colaborar? Yo no quería eso, como porque realmente, ¿quién puede juzgar a alguien si está siendo secuestrado, torturado y está en un campo de concentración? Entonces, ya ahí reacciona y él le pide disculpas, y bueno, ese es casi el final de la escena, ¿no? Pero él va llevando la cosa hasta preguntarle si colaboró. Yo no me siento muy... ya no me siento identificada con ninguno de los personajes, pero todos los personajes evidentemente tienen algo mío, porque yo escribo desde ahí, yo escribo no desde ideas, sino desde algo muy corporal, ¿no? Donde me meto en el personaje, en su biología, y puedo comprender de algún modo lo que sienten y lo que les pasa. No tengo que hacer grandes esfuerzos para cómo es este personaje. A ver, en ese sentido, nada me es ajeno. Puedo meterme en la cabeza de un represor, en la cabeza de la secuestrada. O sea, cuando hago hablar a los secuestradores, es como si supiera bien cómo son y qué van a decir. Y eso también, o sea, no tiene que ver con tu pregunta, pero me parece importante porque es un tema importante en cuanto al oficio, que es por ahí a lo mejor salía en otro momento, pero no me acuerdo. Sí, en contra de los estereotipos, permanentemente, ¿no? De aquellas cosas que están como normalizadas, y ir. Entonces, ¿cómo presento yo a los secuestradores? Son tipos que están vestidos súper elegantes. Yo me los imaginaba como Astiz. ¿Se acuerdan de Astiz? Sí. De Astiz, rubio, que fue el que secuestró a muchas madres de Plaza de Mayo en una iglesia, era rubio, de ojos celestes, muy buen mozo. Bueno, marino, porque los marinos eran como un estatus más alto que los militares y que los... Bueno, yo me imaginé algo así, además como me los imaginaba en la ESMA, muy elegantes, muy bien vestidos, y además son los que acopian los libros que van secuestrando de todas las casas. Entonces todos sus comentarios son, mirar, ¿por qué leen tanto? ¿Qué buscan en los libros? ¿Qué sé yo? Pero ellos también leen muchísimo. Y
los pongo a jugar al Scrabble, no los pongo a jugar al truco o a tomar mate y jugar al truco, los pongo Scrabble, que es un juego donde tenés que armar palabras, ¿no? O sea, saco todos los estereotipos de los secuestradores que están ahí escuchando el fútbol, tomando mate, hablando, no, los pongo en un nivel que es incomoda, como en la fundación también los pongo en clase alta. A las dos, al abogado y a la... entonces es como todo el tiempo ir en contra de los estereotipos. Y en la obra era muy interesante porque, bueno, incomodaba muchísimo, ¿no? Esa extraña forma incomodaba muchísimo. El represor, yo quería que el represor llorara y se pusiera de rodillas. Y en la escena donde le dice, pero si te vas y si después no me querés ver más, y de pronto decir si desapareces en ese contexto era muy fuerte. Y él estaba y de pronto se arrodilla y está agarrándola a ella. Y a mí me encantaba esta situación donde el represor es el que está arrodillado, agarrándola a ella y medio como lloriqueando. Y viste, es que quedaba como muy incómoda con todas esas situaciones. Me deslumbró la introducción que hizo y se me plantearon muchas preguntas cuando usted iba hablando. Cuando habló de la primera, esta es una pregunta antes de entrar a la nuestra, cuando habló usted de las chicas, yo lo sentí como que las chicas desarrollaron el síndrome de Estocolmo, puede ser, que se terminan enamorando de su captor, no sé si esa fue su intención, pero yo lo sentí así. Mira, yo creo que es fácil Sí. etiquetar rápidamente, ¿no? Como si toda mujer que se enamora es síndrome de Estocolmo. Yo creo que la situación es muy especial, cada persona la puede ir elaborando o transitando de la mejor manera que puede. Creo que en esas, y yo lo pongo en el personaje de ella cuando dice, tenía tanto miedo y de pronto tu mano o tu apoyo, no sé, cuando se está despidiendo le dice a él, y yo creo que en una situación en donde estás secuestrada, estás casi como un animal, ¿no? Con grilletes, que no sabes qué te va a pasar, que te nombran como número, etcétera. Si hay alguien de pronto que muestra un interés o que es más amable con vos, ¿quién puede decir qué haría? Yo no podría decirlo. Entonces en este personaje yo pongo que ella dice, me diste una mano, me ayudaste, me diste que podía ser algo posible. Digamos, la etiqueta cierra, ¿no? Síndrome de Estocolmo, y no da cuenta de la singularidad de cada caso. Yo elegí un caso en donde también cuando íbamos a estas comidas, al final, entonces además de decir lo de las luces, me preguntaban, ¿y ellos dos se van a encontrar después afuera? Porque como ella le había dicho que la dejara libre, porque quería elegirlo a él desde otro lugar, no en ese lugar atemorizada, y él la deja libre. Y me preguntaban eso, ¿ellos se van a juntar, después se van a reunir? Y yo decía, no lo sé. No lo sé. Quizás sí, quizás no, qué sé yo, no sé. Pero lo que sí sé es que ella logró que la liberaran y evidentemente él por ahí la busca, pero no sé qué va a pasar después. Pero lo que pasaba ahí, bueno, pasaba eso. Había alguien que había sido cuidadoso, amable o la había ayudado y ella, bueno, respondió a eso. Quizá otras mujeres no responden y está todo bien, pero... Nuestra pregunta estaba orientada a Ese año fue una pasión y Un domingo en familia. Esto fue lo que redactamos con mis compañeras. Es más fácil que se la lea si se entiende mejor. En ambas obras evidenciamos que se propone una visión muy crítica de los hechos transcurridos en los tiempos en que la militancia peronista debió desarrollarse en la clandestinidad. Se percibe por parte de algunos de los personajes, principalmente los militantes,
una intención de cuestionamiento a las causas, las consecuencias y los métodos de la lucha armada. Interpretamos en estos cuestionamientos a la conducción y a las acciones de los líderes una intención de desmitificar la figura del mismo Perón y poner en el centro de la cuestión a los militantes, buscando mostrar su lado más humano, complejo y contradictorio. Nuestra pregunta es, ¿esa fue su intención? ¿Esa fue su intención, plantear una mirada crítica para hacer reflexionar o generar polémica? Sí, perfecto. No sé si Esa se es me mi intención. entendió bien. Está buenísimo, esa es mi intención, claro, hacer pensar, dejar de idealizar. Antes no se podía hablar, no se podía hacer una crítica a las organizaciones porque evidentemente después de haber miles y miles de desaparecidos, de 30.000, no se podía hacer una crítica a la organización montonera, pero bueno, fueron pasando los años. Muchos de los que fueron protagonistas de esa época y que estuvieron secuestrados y la pasaron, empezaron a dar sus testimonios, entonces ahí posibilitaron a que uno supiera más las cosas desde voces personales, ¿no? Desde testimonios personales. Y pasado el tiempo se pudo empezar a hablar y a complejizar estos temas, porque antes eran los militares son los malos y todo lo demás, todos los militantes, los jefes, las organizaciones eran todos idealistas, buenos y que querían lo mejor para la sociedad. Bueno, en muchos casos fue así, en muchos casos no. Entonces se pudo empezar a distinguir y poder tener una mirada más crítica y reflexionar. Y además yo hablé con muchos militantes, o sea, no me tiré a la pileta de, a mí se me ocurre esto y lo escribo, ¿no? Hablé con militantes, hablé con mucha gente que había militado, gente inclusive que estuvo en la ESMA, para ver si lo que yo estaba proponiendo era así, o podía ser así, y todos me dijeron que sí. Sí, era verdad. Y yo, para criticar a la organización, vi un montón de videos, leí libros sobre Firmenich. Bueno, Firmenich hablaba, hay un video en un reportaje que le hacen, donde muy suelto dice, bueno, nosotros calculamos que el primer año iban a haber alrededor de 3.000 bajas, pero bueno, cuanto más bajas hay, más rápidamente se hace la revolución. Que yo lo pongo en Domingo Familia, está hablando de seres humanos, está hablando de personas, de hijos, hijas, maridos, mujeres, y él habla como bajas, porque cuanto más sangre, más rápido la revolución. Bueno, entonces creo que eso merece una dura crítica. Sí, hay una parte que usted escribe que justo usted dijo, y está exactamente la frase, dice Manuel, ¿por qué las elecciones eran patria o muerte, socialismo o muerte, revolución o muerte, muerte, muerte o muerte? Ahí fue donde pudimos como ver esa parte que usted estaba hablando recién. Bueno, sí, porque había algo muy sacrificial en toda esa tendencia de ese momento, ¿no? Como de sacrificar su vida en pos del cambio, de la revolución, y bueno, y así fueron sacrificados una generación de estudiantes, de universitarios, porque no había obreros en la organización Montoneros, nunca llegaron a la clase trabajadora, eran más bien universitarios. Era todo Perón o muerte, Libertad o muerte, ¿no? Todo era la muerte, y, por ejemplo, Firmenich, y yo lo pongo en Domingo en Familia, también hablaba de los mártires, ¿no? Del valor de los mártires, de entregar la vida por la revolución, y también, o sea, hasta que empezaron a repartir las pastillas de cianuro, decían que no se podían entregar vivos, o sea que, viste, que te tenías que matar. No, todo muy tremendo, pero todo es sacado del texto, de la realidad, no hay nada inventado, ¿no? Y después repartiéndolas, cuando vieron que, porque ellos decían, un militante convencido resiste la tortura.
Cuando veían que no resistían la tortura, entonces repartían pastillas de cianuro para que tomaran cuando estaban en una situación de peligro. Y así, bueno, murieron. Tremendo, tremendo, tremendo todo lo que ha pasado. Sí. Yo lo digo, es como las películas o la literatura sobre el nazismo sigue apareciendo, nos sigue viendo permanentemente, porque, claro, cada vez hay más ángulos donde poner la mirada. Antes eran los nazis malos, los judíos buenos y todo, pero ahora hay muchísimos más ángulos, puntos de vista, y van a seguir apareciendo porque son situaciones tan tremendas, tan extremas, con tantos vericuetos, con tantas multiplicidades y tan complejas que, digo, yo podría escribir 10 obras más sobre estos temas, porque donde pones la lupa hay una obra de teatro o hay un espectáculo. Bueno, mi nombre es Jimena, junto con mi compañera Evelyn. Estuvimos leyendo, bueno, Uno en Familia, y nos sumamente interesante todo hablando ahora, cómo presenta usted, cómo habla de esos extremos y cómo intenta demostrar que no era solamente blanco y negro la situación, que no era no se presentaba como buenos y malos a los personajes, sino que también existía, bueno, justamente personajes un poco más humanos. Particularmente a mí me encanta cómo usted, y con mi compañero relacionamos sobre el impacto que pudo haber tenido el momento de presentarse, porque entendemos que se presentó en el 2019, y bueno, nos gustaría saber cómo usted estuvo hablando también de bueno, la revolución que se hizo, bueno, el debate también que se sentó sobre esta obra. Puede comentar qué críticas lo tomó el público, quienes estaban presentes, jóvenes, personas un poco más grandes, y qué opinaron. Sí, también generó un espectáculo muy contundente, de nuevo puesto ahí nada menos que figuras como Quieto, que no era tan conocido, pero Firmenich y, bueno, Perón, los militantes, bueno, todo eso puesto arriba de un escenario en el Cervantes, que yo agradezco muchísimo la oportunidad que poner una obra así en un teatro nacional. Y fue muy contundente lo que sucedió, o sea, realmente de ver gente que no se podía levantar de las butacas porque estaba llorando, sobre todo gente de las que seguramente participaron generacionalmente de ese momento. Eso pasó mucho, de verlos así llorando, ¿no? Sin poder levantarse. Bueno, como yo no lo idealizo a Perón, ¿no? Sino que pongo todas sus contradicciones ahí también. Alguno ha dicho que la obra era gorila, ¿no? Como que porque Perón ahí lo muestro, sobre todo yo tomé el último Perón, ¿no? El que vino acá, que vino con Isabelita y encima la pone Isabelita de vicepresidenta, lo cual parece un chiste de humor negro, ¿no? Sabiendo que vino a los 80 y pico de años enfermo y la pone a la mujer como vicepresidenta, y así fue lo que nos dejó cuando se murió. Ahora, yo soy, digamos, valoro y me parece que fue un antes y después el primer gobierno de Perón, el que dio la cantidad de derechos y cambios, fue antes y después de ese gobierno, ¿no? Donde dio todos los derechos que conocemos a los trabajadores. Ese Perón, yo en ese sentido ahí soy peronista, después ya no. Pero acá lo puse con todas sus contradicciones, ya viejo, cuando utilizó mucho a los jóvenes para que hicieran, para que militaran y batallaran para su vuelta, y después cuando vuelve llama a todos sus aliados de la derecha y a estos los llama, medio que los tira al costado y le dicen: ustedes todavía tienen que madurar, tranquilícense, por favor. Entonces, bueno, todo eso generó
nadie me podía decir que no era así, porque todo lo que dice Perón está sacado de sus discursos, de sus frases. Pero algunos dijeron, pero es una obra gorila, porque mira cómo lo deja Perón. Bueno, hubo debates, las críticas fueron muy buenas, y sobre todo era muy interesante lo que pasaba en los espectadores, ¿no? En algunas funciones, de pie, llorando, gritando, aplaudiendo, bueno, no sé, son esas obras que generan contundencia, generan críticas, debates, no dejan indiferente a nadie. Y para mí fue muy importante porque fueron, bueno, por ejemplo, fue Miriam Lewin, que estuvo en la ESMA, y que es una periodista y que escribió varios libros, Ese infierno, etcétera, y que me mandó un mensaje así como diciendo: esta obra tendría que ser de obligada, y además es didáctica, y tendrían que ir los padres con los hijos y verla porque es increíble, es como una clase de historia. Bueno, y ella, bueno, es alguien muy, que también fue a ver esa extraña forma de pasión y quedó como muy choqueada, ¿no? Porque ella estuvo ahí y bueno, le han pasado situaciones parecidas. Fue también, no me va a salir el nombre, Ávila, el director de cine de Infancia Clandestina, Benjamín Ávila, que su madre secuestrada, no sé si vieron la película, ¿no? Con Natalia Oreiro. Sí, sí. Película, que su madre fue secuestrada y asesinada, nunca apareció, y él vio la obra y me llamó saliendo del teatro, ¿no? Me mandó un mensaje, porque estamos en un chat de artistas, y me dice: estoy temblando, ponés todas las cosas que nosotros cuando nos juntamos con hijos desaparecidos decimos en los asados y todo, y vos lo ponés todo ahí, es impresionante, qué sé yo. Bueno, me parecía muy bueno que tanto Un hijo de desaparecidos, o Guido Quieto, o Miriam Lewin, u otras que ahora no me voy a acordar, gente que estuvo implicado de una forma muy cercana, muy íntima a la situación, hablaron muy, muy bien de la obra. ¿Qué tal? Bueno, a mí me gustaría vincular en realidad todo lo que veníamos hablando con otra obra, porque me parece que lo interesante de las obras que pudimos leer suyas es la complejidad psicológica de los personajes y los matices que intenta mostrar. Es decir, me parece que en ese sentido se nota que usted busca de alguna manera como quebrar con el pensamiento dicotómico al que estamos tan acostumbrados y el que, del que no nos podemos desprender tan fácilmente, y me pareció muy interesante en la obra Ella. Sí, para mí es una obra que quiero mucho, siento que está muy vigente. Cuando la empecé a escribir, que me pasa muchas veces, no tenía muy en claro hacia dónde iba. Sí sabía que me pasa también, ahora no tanto, pero en un momento, por ejemplo, había un concurso del Fondo Nacional de las Artes y yo decía: quiero participar, pero no solamente por el reconocimiento, porque además necesitaba plata, así que yo decía, donde había concursos con plata, viste, yo quería participar. Y bueno, y no tenía nada. No, algo práctico, digamos, un interés muy práctico. Si vivís de esto, tenés que claro, por eso concursos, sacar becas, digamos, ahora no tanto, pero en un momento era fundamental. Dar clases, bueno, y tenía como una obra de dos personajes que no iban ni para atrás ni para adelante, y me acuerdo que fue algo muy singular, que yo dije: bueno, a ver si con esto hago algo, y la dejé ahí, los papeles, porque siempre me salía como algo muy esotérico y no avanzaba. Y me puse a escribir, y de pronto apareció el sauna, y aparecieron estos dos hombres, y no sabía muy bien hacia dónde, pero empezaban a enfrentarse, empezaban a tener como una confrontación
y se fue como desplegando de una manera, te diría, inspirada, porque no era un pensamiento previo, sino que era como si yo estuviera viendo una película y los veía a ellos accionar, pelearse, empujarse, y yo iba escribiendo lo que veía, ¿no? Y bueno, después llegué al clímax, y bueno, todas estas vueltas de tuerca, yo soy un amante más, ¿no? Y al final soy el marido, y al final la maté, bueno, todas esas vueltas de tuerca. Pero no es que yo me propuse, voy a escribir una obra sobre los femicidios, no, yo quería escribir una obra sobre la pasión de dos hombres, porque bueno, vuelvo a repetir, no me resulta ajeno entender el apasionamiento de los hombres en relación a cómo pueden dirigirse hacia la mujer, ¿no? Y me metí ahí, quería dos hombres, además, sufriendo y llorando por una mujer, cosa que nunca se ve porque siempre son mujeres que lloran y sufren por los hombres, ¿no? Con esto de romper los estereotipos, estos sufrían, lloraban, se empujaban, no, me quiere a mí, que no, usted, qué sé yo, y se pegaban mostraban sus inseguridades también, que eso es lo más y en el amor es muy difícil no estar inseguro, ¿no? En general, digamos, el que está seguro es medio papanata, porque en el amor no puedes estar seguro nunca de nada. Entonces, estos personajes estaban exacerbados en su apasionamiento y en su competencia y en su ¿no? Y bueno, y se fue como desplegando. Yo no sabía que cuando me ponía a escribir iba a terminar matándola a la mujer, eso se dio. Lo interesante fue que yo la mandé al concurso, la terminé, la mandé al concurso, y fue una obra que yo escribí en un estado ¿cómo podría decir? Como inspirada, digamos, salía, fluía, y era muy corporal la obra, y yo la veía, y lo veía a él que lo agarraba del cuello, y al otro y lo veía todo. Entonces, bueno, la terminé de escribir, la mandé al concurso, gané el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, pero lo interesante fue que cuando van a abrir el sobre, dicen, bueno, vamos a ver quién es el autor. Nunca imaginaron que una mujer había escrito la obra. Después me enteré por uno de los jurados que me llamó, me dijo, o sea, es que cuando estábamos ahí nos sorprendimos muchísimo de que fuera una mujer, una autora, la que hubiera escrito esta obra, porque dos hombres hablando y desnudándose en sus apasionamientos, en sus inseguridades, etcétera. Y otra cosa interesante que pasó con esta obra, por eso digo que yo estaba muy inspirada, que después la dirijo, ¿no? Con Patricio Contreras y Luis Machín. Y yo siempre abro al principio, digo, bueno, probemos otras cosas. Y siempre volvíamos a la obra, y bueno, nada, y la empezamos a ensayar, y quedó la obra tal cual estaba escrita, hasta los movimientos, los empujones. ¿Cómo será que yo la veía, que en un momento en el texto está escrito que dice, ¿se puede correr que no me deja pensar? Ese es un texto que evidentemente está totalmente relacionado a la acción física, como después correr que no me deja pensar, bueno, era así. Y cuando la ensayé, y que yo le decía, pero ustedes fíjense si hay algo que no les cierra del lenguaje, de lo que... No se cambió una palabra y se hizo con los movimientos que ya estaban escritos, porque no había necesidad de hacer otra cosa porque fluía muy orgánicamente, ¿no? Y esa fue una obra escrita de una manera muy... En otras uno piensa más, va viendo un poco... Sobre muy todo orgánica, digamos. Muy orgánica sería algo. No sé, física, muy orgánica, muy... que se veía, era como si yo estuviera viendo una película y le iba escribiendo. En cambio en otras hay que tengo que tener más cuidado, porque me estoy metiendo con temas más sensibles, digamos, pero con esta yo me di la rienda suelta con estos dos hombres, ¿no? Me divertí mucho también de verlos llorar y estar ahí en un lugar que a los hombres les incomodaba muchísimo cuando la fueron a ver, y encima ellos estaban con unas toallas porque estaban en un sauna, y las mujeres también, ¿no? Como que estaban como asombradas de ver a estos dos hombres en esa lucha por una mujer. Yo le quería preguntar, teniendo en cuenta su gran trayectoria como dramaturga, nosotros queríamos saber su opinión y visión sobre
los cambios que se han producido en el ámbito artístico y teatral sobre la participación de las mujeres en este ámbito. Si usted cree que ahora se puede evidenciar como una mayor equidad de género, o si también usted considera que abrió el camino a otras mujeres dramaturgas y escritoras. Esa era como una pregunta que teníamos pensado hacerle. También teniendo en cuenta lo que había dicho de que nadie creía que una mujer podía escribir ella, digamos. Más que nada porque los protagonistas eran dos varones, claro. Y bueno, claro. Por eso. Y en general, no, porque ahora hay más obras de mujeres que escriben con protagonistas varones, pero bueno, no era tan habitual. Por supuesto que ahora hay mucha, sobre todo en el teatro independiente, hay mucha paridad en las creaciones tanto de autoras como de autores. Esto fue creciendo exponencialmente en estos últimos años. Cuando yo empecé a escribir, que mi primera obra fue en el año 77, Extraño Juguete, la estrené en el Pairó. Bueno, no sé cuántas autoras habría, 4, 3, 5, no sé. Estaba Griselda Gambaro, que era como... Digo, antes había habido otras autoras que quedaron medias perdidas, pero así medio aisladas. Pero bueno, estaba Griselda, y después, en la época que yo empecé a escribir, no sé si estaría Diana Rasnovich o Cristina Escofet, no sé, habría 2 o 3 más. Y bueno, se hizo todo un largo camino. Yo, la verdad que siempre lo que estrenar lo estrené, aún poniendo plata de mi bolsillo, pero bueno, además yo dirigía mis obras, entonces eso tenía algo de bueno y a veces era más complicado, ¿no? Pero no tenía que depender de buscar. Y eso también, creo ser, si no soy la primera, a lo mejor soy la segunda, pero todavía no lo pude descubrir, la primera y primer, ¿no? En ambos géneros, autora que dirige sus textos. Yo empecé a dirigir en el año 81 y Otra cosa mariposa, y creo que hasta ese momento, porque todo el auge de los autores, directores como Veronese, Tantañán, Esprete, todos esos son de los 90. Así que pero tampoco lo pensé, o sea, yo volví de España, tenía ya Otra cosa mariposa, quería que lo dirigiera una mujer porque es una crítica tremenda al machismo, que estaría bueno que lo leyeran porque sigue siendo vigente, lo escribí en el 80 y pico, y las actrices hacían los personajes masculinos, o sea, como hombres. Después acá vino Petróleo ahora y parece que fue un hallazgo, pero bueno, nosotros lo hicimos en el 82, 83. Llegué de Madrid y quería que lo dirigiera una mujer, y no había, creo que había 3 directoras, 4, ninguna podía, Laura Yussem, Alejandra Boero, Inda Ledesma, no había mucho más. Entonces dije, bueno, la dirijo yo, si yo ya había hecho una formación actoral durante 4 años con Beatriz Matar, que me ayudó muchísimo también a escribir teatro, porque no empecé desde la literatura, sino desde entender cómo es el comportamiento actoral. Y empecé a dirigir, y creo ser de las primeras autoras que dirigen teatros, que dirigen sus propias obras. Y ya me fui por las ramas, no sé qué me preguntaste. No, eso estaba bien, ¿no? Si también hubo obstáculos en su momento y si usted sigue evidenciando también. Bueno, también sí. Actualmente, no solo antes. ¿No? No, bueno, actualmente hay como... No hay demasiadas mujeres autoras que estrenen en los teatros comerciales ni en los teatros oficiales. Ahí es donde está la plata, ahí no estamos mucho nosotras. Donde es el teatro independiente, que es todo a pulmón, ahí hay paridad. Bueno, nosotras, y Mirna lo sabe bien porque está ahí también, hace 2 años más o menos, creamos con un grupito que ya habíamos empezado en Argentores, a armar reuniones, y la colectiva de autoras, en donde, bueno, hay más de 300 en este momento en la colectiva, en donde es muy horizontal, hay comisiones, y
bueno, y hay mucho empuje y se comparten los concursos y las becas y todo eso. La situación ahora es, hay todavía mucho por ganar en espacios, pero primero que está toda esta unión entre las artistas y las mujeres, la colectiva de actrices, la colectiva de autores, cosa que antes no existía. Antes éramos 4, 5, 6, todos separados, todos haciendo lo que se podía, y punto, ¿no? Así que ustedes están en un momento súper potente e interesante, y para ganar espacios todos los días, cada vez más. La pregunta nació, digamos, en base a la obra de ella. Más que nada, personalmente, el actor Luis Machín me encanta mucho. Y la pregunta estaba orientada a eso, a si usted en el proceso creativo se imaginaba, por ejemplo, en este caso, a los actores, a Luis Machín y Patricio Contreras, o no. O también aplica también a las otras obras, si usted escribe ya pensando, bueno, veo a tal actor o a tal actriz desempeñando este papel. No, la verdad que no pienso, porque Luis, que después nos hicimos muy amigos y lo quiero mucho, no, la verdad que no, fue todo, creo que lo trajo Patricio, y Patricio la obra se la dio una amiga mía autora, dijo, mirá, lee esta obra, así todo fue muy, y no, quizá algunas obras últimas, sí, por ejemplo, también es interesante que en algún momento lean, porque esta también causó, pues yo me meto con cada tema que son tremendos, causó bastante polémica y debates, y muy interesante, que es la de la violación, la del violador, ¿no? Ya vas a ver. Esa no la tengo. Esa estaría buena que te la mando, Mirna. Bueno, sí. Porque había trabajado tan en contra de los estereotipos, justamente, que en los debates muchas, inclusive mujeres, empezaban a justificar al violador. Entonces era increíble, bueno, ahí esa obra, sí, yo, por ejemplo, Emiliano Díaz es un actor que trabajó como en 5 obras mías, lo conocí en Esa extraña forma, después hizo Estática conmigo, la Fundación trabajó, en El violador, no es que pensaba en él, pero apenas la terminé le dije, che, me parece que este personaje lo podés hacer vos, sí, por ahí, pero no con actores así de mucho nombre, porque no me quiero frustrar, porque son para conseguirlos, viste, están siempre muy ocupados. Hay 2 actores, una actriz, la que después hizo Beatriz también, Silvia Dietrich, y ahora tenemos 3 obras breves que también trabajan Emiliano Díaz y Silvia. En esto que vos me decías qué proyecto estaba, bueno, íbamos a estrenar en El Tinglado el 24 de abril y quedó ahí todo parado, ¿no? Y por ahora lo que quiero, no quiero dirigir más por un rato, y quiero dedicarme a leer y a escribir. Yo te voy a leer simplemente algunas que quedaron pendientes, y vos elegís con la que quieras cerrar, Susana, porque ya no queremos robarte. Ha sido una charla interesantísima, enriquecedora, estamos sumamente agradecidas. Había una pregunta que dice, ¿considera que la vivencia en el exilio afectó en su forma de escribir o afectó su forma de escribir? Otra pregunta, ¿qué consejos o estrategias da a sus alumnos para enseñarles o ayudarlos a escribir? Otra, ¿por cuáles proyectos creativos está atravesando? ¿Está escribiendo alguna obra? ¿Por dónde pasa su interés actualmente? Y otra, ¿cuál fue la primera obra no dramática que marcó su vida como lectora y amante de las letras? Porque dice en sus biografías, hemos leído entrevistas, entrevistas anteriores, previas, donde vos decís que tenés una afición a la lectura muy importante, a la literatura, al cine. Bueno, esas eran las preguntas, si querés responder todas, una, la que quieras. Bueno, en relación al exilio, la verdad que mi exilio no fue un exilio traumático, no soy del tipo melancólico, entonces cuando nos pudimos ir, primero se fue Tato y después me pude ir yo con mis 3 hijos,
sentí que me escapaba del infierno y que cuando el avión empezó a corretear, porque en ese momento podía entrar al avión, ya lo habíamos escuchado que pasaba y decir bajen, ustedes bajen. Entonces todo, llegar a E6, a dar los pasaportes, todo era tan tremendo y llegar al avión y que el avión empezara a corretear y respirar hondo, y yo dije, la vida me da una segunda oportunidad y la voy a disfrutar muchísimo, cosa que hice, o sea, no fue un exilio llorando por lo que había dejado, porque la verdad que sentía que me iba de una pesadilla. Por supuesto que me iba con mis hijos, entonces no era tan tremendo. Pero yo, digamos, escribía Otra cosa mariposa, escribí un libro de cuentos eróticos, Dueño y Señora, hice una película que ganó varios premios, o sea, no paré. Para mí, además, llegué en el momento del destape y aproveché el destape, todo lo que el destape me daba. Así que el exilio va en contra un poco de los exilios tremendos que mucha gente ha vivido, y que yo los veía ahí, sí, que estaban muy mal, no fue mi caso. Bien. Después, ¿qué consejos? Como consejos, estrategias a sus alumnos para enseñar. Sí, bueno, varias cosas de estas he hablado, en el sentido de ir siempre en contra de los estereotipos, de las certezas, de trabajar mucho con la complejidad, ¿no? Con las fuerzas simultáneas, nunca que haya algo unívoco, siempre ir hacia lugares que como autoras o autores desconocen, que son extraños, no repetir e ir por los mismos lugares que son cómodos y salen fácil. Cuando algo sale fácil y es cómodo, es que estamos repitiéndonos y nada interesante va a salir de ahí, o por lo menos contundente o movilizante, ¿no? Trabajar mucho desde el cuerpo, desde meterse en el molde biológico de los personajes y escribir desde ahí, no desde la cabeza, sino, por eso yo les hago muchos ejercicios de práctica. Yo estuve 7 años en la maestría de la UNA, y eran todos ejercicios prácticos, no les hacía leer ningún texto teórico, era ejercicio permanente. Soy muy de que se aprende y se teoriza después de la práctica, ¿no? Y hacían como, por ejemplo, como observar las energías físicas del que escribe. Por ejemplo, si uno tiene que escribir sobre una situación límite donde la persona está en un estado alterado emocionalmente, bueno, hay que ponerse en ese estado alterado emocionalmente. Entonces los hacía correr, saltar, y desde ahí los hacía escribir agitados con la respiración, y entonces no se escribe prolijito con comas, puntos, ¿entendés? Que después el actor dice, yo estoy en un estado así, este texto es como, ¿no? Entonces, cómo el cuerpo está en la escritura, está muy involucrado, implicado en la escritura. Ahora, ¿por cuáles proyectos creativos estás atravesando? Si estás escribiendo algo, ¿por dónde pasa tu interés actualmente? Sí, estoy empezando a escribir sobre un temita así también sencillo, que es la prostitución. Quiero escribir sobre ese tema, también desde un lugar coral, no desde ninguna certeza, porque quiero poner como un amplio panorama, ¿no? Desde las trabajadoras sexuales a las abolicionistas, y es un tema que siempre me cuesta pensarlo, porque me cuesta aceptar que sea un trabajo sexual y todo, entonces me parece que tengo que hundir ahí mi escritura, a ver qué sale, ¿no? Vamos cerrando entonces esta hermosa charla. Muchísimas gracias, Susana, por tu predisposición, por tu tiempo y por todo lo que nos has dejado en este conversatorio. Realmente estamos muy agradecidos. No sé si alguien del público, alguien de los compañeros, compañeras quiere decir algo, cerrar con alguna idea. Pilar, vos justo dijiste, tengo 2 frases que anoté. ¿Querés decirlas, Pilar? Sí, que creo que bueno, a todos nos habrá quedado, que es, para entender escribo, cuando entiendo no me interesa escribir, y bueno, el cuerpo implicado en la escritura, siempre.
eso me quedó. Perfecto, ¿no? ¿Hay alguien que quiere decir algo más, algún comentario? Acá había una compañera, si me permitís, leo, porque dice que no tenía, esperen que voy a abrir, en el chat escribió algo. Me ha gustado mucho su obra de Un domingo de familia, la forma de la trama y el drama, el rol de cada personaje, es tan admirable, usted tan inteligente como ha pensado cada detalle para cada personaje. Bueno, dice, quisiera saber cómo ha vivido... ¿Algo puedo Sí, decir? sí. Lo que pasa es que uno valora lo que está aparentemente, bueno, casi terminado, ¿no? Con una factura. El tema es que para lo que se ve, uno ha escrito, pero ha corregido muchísimo. Durante mucho tiempo se corrige, se pule, se saca, se prueba, e inclusive una vez estrenado, muchas veces, También. yo valoro más lo que pasa en escena, inclusive obras mías que yo digo, y de pronto lo que me parecía maravilloso, y digo, ay, qué lindo que está esto escrito, cuando lo veo en escena, me chirría algo y lo saco. Entonces, uno está todo el tiempo trabajando, puliendo, no enamorándose, y esto es un buen consejo para todos los que escriben, no enamorarse de sus palabras, ¿no? Sino ver si realmente en el teatro, si realmente se sostienen arriba del escenario, si no las leen en voz alta y suenan bien, o son literarias, o son donde no está el cuerpo ahí, ¿no? Comprometido, y el actor tiene que ponerse a discursear, ¿no? Eso es, bueno. Sí. Creo que ahí estamos ya con todas las preguntas. Bueno, te agradezco mucho, y a vos y a todos los integrantes de este encuentro. Estuvo buenísimo, me gustó mucho, y bueno, espero que les haya servido y que... Contentísimos todos. Así bueno, que saludos. Muchas gracias.